Recordemos que el libro de Isaías, en el bosquejo general que realizamos, del capítulo 1 al 35, hablamos de la justicia, del juicio de Dios. Del 36 al 39 hubo un relato histórico, un interludio histórico, en donde vimos allí al rey Ezequías. Pero ahora estamos desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66 hablando de la salvación. Terminamos de ver una sección que algunos teólogos la denominaron como la deidad incomparable. Ahora veremos otra sección dividida en 9 capítulos, o sea, del 49 al 57, en donde vamos a hablar del siervo eterno. Algunos dicen que estos capítulos contienen la porción más significativa de toda la profecía de Isaías. Porque es aquí donde nos vamos a adentrar a palabras completamente profundas. Y no es casualidad que hoy Diego nos haya dirigido de tal manera que podamos tener únicamente nuestra mirada y nuestra concentración en el siervo del Señor, del cual hoy hablaremos. El título para esta predicación es El advenimiento de un redentor. ¿Qué quiere decir de eso de advenimiento? Es la llegada de un redentor. Así que recordemos que en algunos capítulos anteriores estudiamos algo pequeño acerca del siervo del Señor. En varios textos la pregunta ¿quién era el siervo de Dios? Es muy válida y obviamente en Isaías 49 no va a ser la excepción. En la primera lectura general que uno realiza, uno dice ¿y aquí quién habla? ¿Y aquí para quién habla? Y obviamente el propósito de un siervo es hacer la voluntad de su Señor. E Israel fue escogido por Dios para hacer la voluntad de Jehová, para traer justicia a las naciones. Lo dice en Isaías 42, para hacer luz de las naciones. Pero Israel era ciego y sordo. Y por lo tanto, todo siervo negligente debe ser exiliado. Ahora, quisiera que leyéramos juntos, por favor, en alta voz, los primeros 14 versículos de este capítulo a los cuales hoy nos expondremos juntos como iglesia. Por favor, acompáñenme a la lectura todos juntos del capítulo 49 del 1 al 14. 1, 2 y 3. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Verso 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid. Y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos.
No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alegrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Vuelvo a repetir, esta porción del capítulo 49 al 57 es la porción más significativa de la profecía de Isaías. Ahora, el propósito de un siervo es hacer la voluntad del Señor. Y en el capítulo 44, Ciro es llamado siervo y aún mi pastor. En el 45 aún es llamado ungido. Y por lo tanto lo que hemos visto hasta este momento a través de una introducción es que Isaías continuamente, más que todo desde el 40 hasta este momento, el 57, va a estar hablando de un siervo. La pregunta es, ¿a qué siervo se refiere? ¿Será el mismo cuando dice el siervo Israel, el siervo de Jacob, o mi siervo amado? ¿Será igual? En este momento hay tres observaciones que dan las escrituras. La primera de ellas es que cuando habla de siervo, habla a la nación entera de Israel, ya sea Jacob o Sión o el mismo pueblo de Dios. Esa es la primera. Y eso lo vemos en estos textos del capítulo 42, 44, 45, en donde está hablando el Señor. Lo importante es que si lo fue llamado por amor de mi siervo Jacob e Israel mi escogido, es que debemos prestar atención exactamente a quién se está refiriendo. En el segundo patrón, habla de un siervo fiel. Habla de un siervo fiel. Como por ejemplo, algunos pueden decir que está hablando de Isaías mismo. Otro está hablando del remanente de Israel. Pero otro también está hablando de Ciro. Ahora bien, en el capítulo 49, y más específicamente del versículo 1 al 6, está hablando y se hace claro más que allí está hablando de otro siervo. Y es el siervo sufriente. Allí en el verso 3 vamos a ver que está Jacob y mi siervo Israel. Y obviamente aquí nos va a dar unas características de ese siervo. En resumen, la imagen clara de este siervo, pues lo representa aquí esta ápice del siervo que sirve al Señor y lo hace con total obediencia, lo hace de manera perfecta, de manera fiel, llevando a cabo todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. ¿Ya ven de quién me estoy refiriendo? Y ya ven que toda la dirección que hemos tenido esta media hora ha sido con relación al único siervo perfecto y sufriente por el cual estamos aquí tú y yo reunidos. El verdadero Israel que cumple hasta lo último de la voluntad de Jehová y el propósito que tenía en mente cuando escogió a Israel es el siervo sufriente. Así que un siervo puede volverse tan desobediente, rebelde y necio que debe ser exiliado, o por otro lado puede ser un siervo también que puede ser obediente y convertirse en el siervo perfecto de Jehová. Vamos a estudiar a través de un bosquejo de 5 puntos. Ese bosquejo está diseñado de la siguiente manera. Del versículo 1 al 4 vamos a hablar la voz del siervo sufriente. Del versículo 1 al 4. Y voy a empezar por allí directamente. Así que por favor, en el versículo 1 hay una pregunta grande y es: ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando Isaías con voz propia hablando de sí mismo? ¿Estará Isaías hablando de Israel, el pueblo? ¿Está hablando Isaías de Ciro tal vez? ¿O del remanente? Pero la escritura nos va a dejar completa claridad de quién está hablando y aún más importante,
¿Quién está hablando? Qué impresionante esto que el profeta Isaías escribió. Dice el Señor, oídme, costas y pueblos lejanos, allí en el verso 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que el mundo entero es convocado a escuchar lo que este individuo debe realizar conforme a su misión y su destino. Todos deben prestar atención a lo que este siervo sufriente ha de decir. Y asimismo podríamos decir que habla como un misionero de parte de Dios, del Dios eterno, y un llamado que realiza desde su concepción. Dice el versículo 1, Jehová me llamó, un llamamiento santo, ¿desde cuándo? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y obviamente allí en el versículo 3, si se dan cuenta, hecho como una espada de verdad. Jesús es hecho como una espada de verdad y una aguja afilada, aguda, una flecha, una saeta de convicción. Esto se refiere también a que Jesús es designado para ser la fuente de la gloria de Dios sobre toda la creación. Entonces miremos el relato de Jesús, que obviamente no puede ser anticipado con mayor precisión que con estos detalles. Qué increíble, en verdad. Normalmente cuando hablamos de Isaías y la manifestación del Mesías, ¿a qué capítulo vamos? 52 final y 53. Pero miremos lo que está pasando aquí. Versículo 1. Isaías habla de que fue formado desde el vientre, indicando así su nacimiento milagroso como hijo de Dios. Nombrado desde antes de su nacimiento, tal como el mensajero angelical Gabriel lo ordena a sus padres terrenales. No está hablando de nadie más. Isaías no fue así. Y aún si nos ponemos a ver, de pronto podemos decir, no, pero Jeremías de pronto fue así. De pronto Juan el Bautista aún. Pero nadie con la demanda, los propósitos que el Señor Jesús como siervo sufriente tenía. Mira el versículo 2. Ponga su dedito allí. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta, o sea, flecha bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Eso qué quiere decir? Que la boca de ese siervo sufriente era como una espada aguda, cuyas palabras herían y también sanaban. ¿Recuerdan Pedro lo que dice? Que la piedra que fue desechada. Estas palabras obviamente son inspiradas por el Espíritu Santo. Fue escogido bajo la protección de la mano divina de Egipto. De allí fue traído, dice también Joel, donde estuvo a salvo de la ira de Herodes. Fue hecho, dice, como saeta bruñida. Esa bruñida significa en algunas traducciones filosa. Con total filo, de traspasar lo que fuese, pero asimismo también traduce talentosa y efectiva percepción. O sea, donde él hablaba, él llevaba verdad y por lo tanto nada quedaba oculto. En hebreo también se utiliza como esa saeta bruñida como puro o como limpio. Todo lo que sale de la boca de Dios es puro, limpio, hiere, sana y atraviesa donde Él desea, y así lo ha hecho conforme a su beneplácito. Asimismo también este versículo 2 dice que Dios lo guardó en su aljaba. Esto me parece una ilustración hermosa. Estuve mirando y este texto me causó problemas porque no sabía quién estaba hablando. No sabía en sí cuál era el propósito, cuál es el propósito, cómo lo escuchó su audiencia original. Y aún cómo lo leyó los que después, cuando fue escrito, lo leyeron. ¿Cómo lo entendieron? Y allí cuando dice que lo guardó en su aljaba, significa que lo guardó en Nazaret desde ese periodo de tranquila preparación, obviamente para después presentarlo como el hombre divino allí en el Jordán. Miren el versículo 3. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y esto es impresionante porque cuando fue presentado como aquel en que Dios tiene complacencia o contentamiento allí en el jardín, cuando se abrieron los cielos, su siervo ideal, representando completamente a Israel,
es en Él únicamente en donde Dios se gloriará. ¿Recuerdan el Espíritu Santo qué objetivo tiene? Dar gloria al Hijo. Y en el verso 4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y me recompensará con mi Dios. Sin embargo, en medio de todo esto vemos en Juan que a los suyos vino y los suyos parecía que su trabajo fuera en vano, como si estuviera consumiendo sus fuerzas para nada. Todos lo abandonaron, a una se dispersaron. La multitud gritó enfurecida, entréguennos a Barrabás. Parecía que todo milagro, toda multiplicación, todo amor quedó en el olvido. Parecía que no servía de nada. Pero él, aún en su causa, encomendó todo a Dios. Y obviamente su obra en su oración sacerdotal final en el aposento alto allí en Juan 17 determina cómo en su angustia también quiere dar gloria y honor al Padre. Y cómo el Padre dará gloria y honor al Hijo. Ahora, pasemos al segundo punto. Y en los versículos 5 y 6. Y allí le puse como título, la comisión del soberano Dios. Pareciera que Isaías estuviese escribiendo una conversación intertrinitaria. Primero habla el Hijo y ahora habla el Padre. Versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y aquí, ¿qué dice? Ahora se habla de la comisión del siervo como de un honor del Dios que lo escogió antes de su nacimiento para ser el restaurador de Jacob y el redentor de Israel. Hasta ahí, el texto en su comisión es supremamente clara. Y este texto determina qué tipo de siervo existe en este capítulo 49. ¿Será que fue la nación la que fue destinada como siervo de Israel para traer a Jacob y Israel delante de Dios? Vemos que no, porque son ellos por su necedad que definitivamente Dios los va a castigar. ¿Será un siervo fiel como el mismo Isaías? Vemos que no. Porque el ministerio de Isaías en el capítulo 6 fue determinado para ir a llevar la verdad sin que nadie viniera al arrepentimiento. Tendrán oídos y no oirán, tendrán ojos y no entenderán. ¿Será Ciro? Pero no, porque solo un remanente y solo una parte de Israel volverá del exilio. Entonces, ¿quién es? Pues el versículo 6 nos dará completa claridad de a qué siervo se está refiriendo Isaías. Mira el versículo 6. Dice Jehová, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Ahí ya Dios nos está dando un preludio impresionante. Poco es para mí que tú vayas a hacer solamente eso. Mira lo que sigue, la segunda parte del 6. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Su comisión. Y esto que el Señor le encomienda no está limitado solamente a una nación. Porque sería un muy pequeño servicio redimir solamente a las tribus de Jacob. El texto nos muestra otra cosa. De ahí que la promesa del soberano y eterno sea, 2 puntos, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? ¿Qué estábamos cantando? ¿Qué tenemos sobre la mesa? Tú y yo, ¿por quién hemos sido redimidos? ¿Quién de ustedes
al 8º día de nacimiento fue circuncidado. En su cédula, ¿qué ciudadanía, qué lugar de ciudadanía tienes? ¿Cuál es tu idioma principal? ¿Cuándo estuvimos expuestos a los pergaminos originales, a la Torá y todo lo demás? Pues en este momento, en este lugar, al norte de Bogotá, podemos estar viviendo esta promesa cumplida. El programa Salvador de Dios comprende a un mundo, escúchenme bien, comprende a un mundo perdido e implica una expiación. Muy atentos a esto. Implica una expiación que puede lógicamente ser suficiente para todos. Pero vemos que fue intencionada y eficaz solo para los elegidos de Dios. Para todas las naciones y hasta lo postrero de la tierra. ¿Y el objetivo cuál es? La salvación. La salvación, para que seas mi salvación. Pasemos al punto número 3, porque todas estas verdades solo convergen en el corazón de una persona. Solo se exaltan en un solo nombre y solo tienen sentido, obviamente, en el que nació en el pesebre, en el que de antemano le fue ya constituido su propósito aún en el vientre de la madre, y no por cualquier llamamiento, sino por un llamamiento angelical, por la confirmación de unos reyes de Oriente, y asimismo porque en las manos de un profeta, de una mujer devota de Dios, dijeron: he visto la salvación de este pueblo. Aún lo vimos a las 8:30 de la mañana, aún cuando Juan el Bautista, Elizabeth, dice el texto, que su bebé, ¿qué hizo en el vientre? Saltó de alegría porque había visto ¿a quién? Al unigénito Hijo de Dios, al que habría de salvar a un mundo perdido, de los cuales tú y yo hacemos parte. Punto 3, versículo 7, solamente, y allí dice el subtítulo: en medio del desprecio te adorarán. ¿De quién estará hablando? Verso 7, leámoslo juntos. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y aquí tenemos una palabra veraz del eterno y soberano Dios de las Escrituras para con su siervo, el cual es despreciado. ¿Ves que no solamente es en Isaías 52 y 53, que puro es en verdad la inspiración del Espíritu Santo en Isaías? El que fue considerado como un alma, dice el texto, despreciable, menospreciado, aborrecido por su nación, esclavo de los déspotas, o sea, de los tiranos, de los malvados, recibirá, sin embargo, homenaje de los reyes y de las naciones enteras. Por ejemplo, nadie fue rechazado jamás por pueblo alguno como lo fue Jesús de Nazaret en toda la historia. ¿Algún otro personaje histórico que se nos pueda atravesar por la mente el cual haya sido rechazado como lo fue Jesús? Fue condenado por la Corte Suprema de sus días. ¿Qué otra nación, qué otro presidente y qué otra Corte Suprema ha gastado tanta energía, medios, formas de su tiempo para culpar a un hombre? Denunciado públicamente por los jefes de la nación. Denunciado públicamente por los jefes de su nación. Y a instigación de una turba reunida, fue ejecutado como el peor de los criminales. Allí lo cantamos. Y obviamente una de las formas más comunes de mayor vergüenza y deshonra que se conocía. Acompáñenme sin perder Isaías 49, por favor, a Lucas capítulo 23.
Lucas 23, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23. Lucas 23, Mateo, Marcos, Lucas, del 18, ese sonido me encanta. Gracias al Señor por eso. Dice Lucas, no siendo él un apóstol, sino un investigador contundente de los hechos, dice el verso 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡fuera con este y suéltanos a Barrabás! ¿Qué palabras más desgarradoras para el que habría de redimir no solamente a Israel, sino a los confines de la tierra? ¿Qué dice la Reina Valera en exclamación? ¡Fuera con este! ¡Guau! Nadie más fue despreciado de esta manera como el Señor Jesús. 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato a la multitud, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Tú te imaginas esa turba y esa multitud? ¿Cómo se escucharía esas dos palabras? Crucifícale, sin piedad, sin la más mínima gota de bondad, de compasión sobre la persona del Señor Jesús. Y continúa el 22. Él les dijo por tercera vez, hablando de Pilato, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban, persuadían, insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entre los pecadores, esto es un comentario, tanto judíos como gentiles, nada, escúcheme bien, nada entre judíos y aún gentiles de su entorno, nada genera mayor desprecio el pensar que ellos y todos los demás pueden ser salvados mediante los méritos de uno que fue crucificado. No hay mayor desprecio, porque es maldito el que está en la cruz. Y por lo tanto no hay mayor desprecio, repudio, ofensa al pensar que en el crucificado tengo salvación. ¿Recuerdan la burla de la gente, de los soldados y aún de los sacerdotes? Si eres tú el Mesías, ¿qué sigue? Bájate de allí. La burla del crucificado a su lado. Si eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Pero Dios, que es fiel en el cumplimiento de sus promesas, conforme a este texto, ha escogido precisamente a este siervo sufriente para proveer mediante él la salvación. Lucas, el autor de Hechos, dijo, y en ninguno otro hay salvación. No, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese hombre despreciado, ese hombre abusado, ese hombre que en verdad fue constituido desprecio, aborrecido y esclavo aún, siervo de los tiranos, es el único nombre por el cual toda alma puede venir a la salvación. Eso a la iglesia debe ponerla gozosa, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y después a nosotros, a los gentiles. De esta manera, con esta exaltación podemos pasar a nuestro cuarto punto, que habla de la misión salvífica. Leamos del verso en Isaías 49, del verso 8 al 12. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos.
en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Verso 12. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, de Egipto, habla allí este texto. El verso 8 obviamente nos muestra que será indudablemente un día de salvación lo que está escribiendo el profeta Isaías. Allí no está hablando de nada más, sino de un día, de un evento, de un momento, de una época en donde habrá salvación. El país arruinado será revitalizado y las tierras perdidas serán parceladas, hechas nuevas. Todo será nuevo. Los montes tendrán camino, las calzadas serán enderezadas. Todo, donde no hay agua, habrá manantiales. Todo allí es la promesa del Señor. En el verso 9, la primera parte, 9a, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos, dice que los hombres que están presos en tinieblas serán restaurados a la libertad y a la luz, y obviamente al ser proclamado este siervo habrá un nuevo éxodo, se podría decir, una nueva liberación, un nuevo tiempo en donde la gente que crea en este siervo sufriente podrá venir a la luz. Los presos serán libres. Qué hermoso ese texto, ¿no? Los presos salgan y los que están en tinieblas no tengan miedo, vengan a la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor Jesús, y el que está en mí y yo en él no andará en tinieblas. Asimismo, la segunda parte del 9 hasta el 12 dice que ese pastor misericordioso lee las promesas de Dios a aquellos que están en marcha hacia el hogar. Allí, cuando vengan pues de esa esclavitud, hallarán pastos abundantes en las alturas. Habrá que comer, estarán a salvo del sol, aún del viento caliente como el de Jonás, ese viento abrasador que puso a Jonás enojado allí en Nínive. Serán conducidos a las fuentes de frescuras. ¿Qué te recuerda estas palabras? El Salmo que Jehová es mi pastor, nada me faltará, absolutamente nada. Los montes se convertirán en caminos para los que acudan a congregarse. ¿De dónde? Del norte, del sur y cualquier distancia del occidente y del oriente, tan lejos como sea posible. Del mismo modo que en Génesis 11 el Señor dispersó todas las naciones hasta los confines de la tierra, de esa misma, de toda lengua, tribu y nación se postrarán y adorarán al siervo sufriente, aquel que fue rechazado y que menospreciaron el pensar tan siquiera que en el maldito podría haber salvación, pues en su nombre hay salvación y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora pasemos a nuestro quinto y último punto, y es una no exaltación, exultación del afligido. Y aquí ya no estamos hablando del siervo sufriente. Les explico qué es una exultación. La exultación es una gran alegría, no cualquier alegría. ¿Quién está feliz de estar aquí en este momento escuchando la palabra? Pues exultación es una gran alegría, es un gozo en gran manera, es un júbilo en aumento. Significa mostrar una real euforia y satisfacción o entusiasmo muy grande. Por ejemplo, el rostro de alguien cuando recibe una gran noticia. ¿Qué tal tu rostro cuando Gaby apareció? Hay papás que nos asombramos un poco, otros no tanto. De pronto otros nos asombramos más cuando nace y los vemos nacer, ¿cierto? Otros se ponen muy felices cuando damos una buena noticia. Te has ganado una beca,
100 millones para tu estudio. Te quedó esta herencia. Son 2.000 millones. Y aparte este predio de 4 pisos y estos 2 vehículos. ¡Qué felicidad! Pero no hay mayor felicidad para un hijo de Dios que la buena noticia del Evangelio. No hay mayor felicidad aún para el incrédulo encontrarse con la regeneración que es en Cristo Jesús, nuestro siervo sufriente. No hay mayor alegría. Y obviamente, ¿qué mejor noticia que esta que estamos escuchando? Ahora mira el versículo 13. ¿Cómo toda la nación de aquellos redimidos va a responder? Verso 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque ¿qué? Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Aquí vuelve a aparecer esa gloriosa libertad de los hijos de Dios, como obviamente, como el centro y el foco del cual el mundo entero debe glorificar al único que es digno de adoración. Termina Juan diciendo, ven pronto, Señor. Ven pronto, no hay nadie más. Cantamos, Él es digno. En aquella cruz todo se cumplió. Todo el perdón ha sido derramado sobre mi vida. Solo hay alguien que en verdad merece honra y exaltación. Es digno de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestras mentes, de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de absolutamente todo, porque todo existe en Él, por Él y para Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que alguien pueda venir a salvación. Él es el único. Por eso, Isaías normalmente en sus textos dice esto: clamen, oh tierras, alaben, oh montes, cielos, exalten al Señor. Una traducción podría ser: aclamad cielos y exulta tierra. Prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Y viniendo de un campamento, todo esto, mientras estudiaba y escribía, vino a memoria algo precioso. Límpiame, dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Lo recuerdan? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto para que sea reconocido y justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué precioso, aún en medio del caos de la vida de David, de haber hecho adulterio, de haber sido un asesino, un mentiroso, en verdad de haber dañado, roto familias, porque allí hay varias cosas implícitas, pero sobre todo, dice el salmista, contra ti solo he pecado y delante de tus ojos he hecho lo malo. Qué precioso es saber que el pueblo de Dios puede, con una exultación genuina, tú y yo como afligidos por la tentación, el pecado y aún la muerte, exaltar al único que nos ha librado de todo ello. Al único. Como conclusión, voy a citar 3 puntos. Y 1, el siervo sufriente es glorificado por el Padre. Es glorificado en la cruz. Es glorificado en su resurrección. Es glorificado por el Espíritu Santo. Y por tanto, tú y yo como iglesia debemos glorificar al siervo sufriente. Esto debe ser un motivo de deleite, de gozo. Así debemos venir a la iglesia. Cuán importante y preciosa la iglesia de Dios. Pues es tan importante que es la esposa, que Cristo murió por ella. Así que tú y yo como aplicación debemos venir con júbilo, con gozo, con exultación, con una alegría genuina, no con carga, no con pesadez, no con discusión, no con mal rostro. Aún
Si vienes así, no dejes de venir. Porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Redarguye, reprende, exhorta, confronta, pero también anima. ¿Y qué mayor ánimo? Hay personas aún en la cristiandad que consideran que deben tener una motivación extra para venir a la iglesia. Una motivación fuera de Cristo para vivir. Y esto es absurdo. Porque no hay una verdad más sólida, eterna, pura, limpia, profunda, mayor, que el siervo sufriente debe ser glorificado. Aún la creación misma gime y alaba y exalta al Señor. ¿Cuánto más tú y yo que somos creados a imagen de Dios? Y que estamos creciendo a la imagen y a la estatura de Cristo, a la plenitud de nuestro Salvador. La segunda es que hay una comisión del soberano que ahora también es dada a su pueblo. Por lo tanto, prediquemos a Cristo y a este crucificado. ¿A quiénes? A los perdidos, a la iglesia. Edifiquémonos, nuestras familias, nuestros hijos, aún tu esposa, por ti, sacerdote, debe estar escuchándote cantar, debe estar escuchando tu lectura en voz alta de las Escrituras. Debe estar sentada a tu lado mientras le explicas las verdades de la cristiandad, los fundamentos bíblicos, las profundidades de la Escritura. Así sea una sola lectura de algún texto a sus oídos, no será en vano. Por lo tanto, prediquemos a Cristo y a este crucificado, a los perdidos, a los presos, a los que están en tinieblas y a los pobres de espíritu. Es allí. Ayer estudiábamos en Sendex y decía el predicador que la iglesia no tiene por qué estar concentrada en la obra social, aclarando que esto va de la mano con no hacerse conforme a las demandas de este siglo con relación a fundaciones, ONG, instituciones de caridad, etc. Y uno de ellos explicó, ¿de qué sirve todo lo que hicimos en la iglesia donde estaba antes al llevar mercados a los pobres, al llevarles medicina a los enfermos, si en ningún momento se predicó a Cristo? Qué triste. Y tenían que hacer un viaje por allá no sé dónde, larguísimo, pero al final se pegaron todo ese viaje para tomarse unas cuantas fotos como políticos y después de volverse a la iglesia y decir que se entregaron tantos mercados. Eso en sí mismo no sirve de nada. Porque el hambre que se está supliendo se suplirá por unas cuantas horas. Mas el siervo sufriente no viene para ello, sino para saciar un hambre eterna y para saciar una sed eterna. Para eso ha sido enviado por orden y comisión del soberano Dios. Y es para que tú y yo vivamos saciados, felices y aún con mayor sed y hambre de justicia. Dice Mateo que seremos bienaventurados, porque es indescriptible la majestad de Dios. Por consiguiente, ¿yo cuánto necesito de Dios diario? ¿Yo cuánto necesito de la palabra diariamente? Para poder proclamarlo y predicarlo fielmente, ¿qué debo hacer en mi intimidad? Hablábamos de 3 formas de edificación y una de ellas es eso, precisamente tu intimidad en la lectura. Para poder predicar a Cristo, a los perdidos y a este crucificado, debes conocerlo en las Escrituras. Hasta que llegué a este punto fue que pude en el Espíritu Santo y a través de varios libros decir, el siervo sufriente es quien está hablando. Es Cristo mismo. El Padre está hablando con él. Mira Isaías cómo está viendo todo esto. Qué claridad, qué profundo. Pero solo cuando estás allí. La segunda manera de edificación es esta, de poder estar expuesto a la palabra, de que puedan hacerse estudios, programas, capacitaciones, discipulados. Es necesario que tú estés en este proceso a través de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Pero otra es que Él nos edifica. Él mismo y nadie más. Fiel es el que os llama, fiel el que lo hará. Y debemos permanecer y crecer en santificación, buscando la irreprensibilidad hasta que venga el Señor Jesucristo. Y como tercer punto, en medio de tanto caos, de la tribulación de este siglo, de la insuficiencia aún de mis fuerzas, de mi maldad
y de muchas veces mi desprecio y rebelión voluntaria hacia Dios por el pecado, aún en medio de todo eso, hoy es día de salvación. Hoy si tú vienes con este corazón cargado, hoy si tú vienes con ese poco deseo de alabar al Señor, hoy si tú vienes obligado, hoy si tú vienes porque te tocó, hoy si vienes con problemas y con muchos pensamientos y cosas que no te dejan avanzar y glorificar a Cristo y predicar a Cristo, pues hoy es día de que podamos venir arrepentidos a sus pies y podamos encontrar eso que el soberano Dios comisionó al Hijo para que fuese el Salvador de los perdidos y los afligidos. Dice Pablo, de los cuales miremos rápidamente cómo recibió este texto la audiencia original. Creo que el texto nos lo muestra. Qué precioso cuando la palabra nos lleva a decir, bueno, ¿y cómo lo entendió la audiencia original? Mira el versículo 14. Y con este cerramos porque daremos paso al siguiente estudio, empezando por acá. Verso 14. Pero Sión dijo. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿quién dijo eso? La nación. El siervo de Jacob, mi siervo Jacob. ¿Qué dijo? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Esto es lo que dice un corazón que se ha rebelado contra Dios y ahora en su dolor culpa a Dios. Esto es lo que dice un corazón ignorante de la verdad bíblica. Y esto es lo que dice un corazón que de palabra dice creer en Dios, pero su corazón está lejos de Él. Esto es lo que opinaba y esto era lo que pensaba y lo que interpretaba la audiencia original. Está bien, Isaías, pero yo no lo veo por ningún lado. Claro, porque tienen ojos y no ven. Así que gloria a Dios, porque lo que tú y yo hoy podemos ver, apreciar, abre mis ojos. ¿Qué dice el salmista? Abre mis ojos y miraré. Siempre me recuerda la canción. Las maravillas de tu ley, ya lo puedo ver. O sea, que tú y yo somos enormemente bendecidos, porque Cristo, el siervo sufriente, el siervo perfecto, ha hecho que su evangelio resplandezca sobre nuestros ojos. Gloria y alabanza al único que es digno de adoración, por el cual nos reunimos, por el cual participamos de la cena y por el cual hacemos lo que hacemos. Qué precioso texto. Y oremos para que el Señor nos permita seguir profundizando en su palabra, seguir conociendo sus propósitos para su iglesia y seguir adorando al único que es digno de adoración. Oremos. Señor, gracias por el profeta Isaías. Gracias, Espíritu Santo, por haber exhalado sobre él tan impresionantes verdades. Gracias, Señor Jesús, porque hoy pudimos escuchar tu voz y aún despreciado, aún siervo de los impíos, aún llevado allí a la cruz y ser llamado maldito, aún despreciado, Señor, por multitudes enteras. Y aún, Señor, habiendo tu Hijo haber dicho, Elí, Elí, sabactani, ¿dónde estás que me has abandonado? Aún en medio de todo ello y planeado por ti, soberano Dios, hoy, Señor, exaltamos ese plan redentor y esa expiación que llevaste allí en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Cristo, porque has vencido y no estás en la tumba, sino que tú vives y vives para ser glorificado eternamente. Oramos en el nombre de Jesús y oro, Señor, para que si aquí hay algún corazón que debe confesar algún pecado, debe venir arrepentimiento y debe, Señor, poner su fe en el siervo sufriente,
que hoy, Señor, conforme a tu beneplácito sea ese día. Gracias por esta tu iglesia, la cual ha escuchado tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.